¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más tenemos el agrado de estar en este momento de culto de oración, como todos los miércoles. Por supuesto que miércoles por medio me toca tener esta oportunidad de estar junto con ustedes. Y bueno, hemos empezado unos minutitos más tarde porque estábamos con algunos arreglos técnicos, así que tal vez ya tenemos algunas personas que están conectándose. Pero por supuesto ustedes pueden avisar a otros hermanos y amigos para que se puedan conectar de diferentes lugares y puedan entonces participar de este encuentro de oración en vivo. Así que vamos a permitir que la palabra de Dios nos enseñe en esta tarde-noche, pero antes de poder abrir la palabra de Dios, como es costumbre y como es bueno hacerlo, vamos a tener una oración para que el Señor nos guíe, nos ilumine, nos ayude a poder estar en sintonía con su palabra, en sintonía con sus enseñanzas. Así que vamos a orar, si les parece. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos estás acompañando en estos momentos y tú estás permitiendo que por este medio podamos juntarnos un grupo de tus hijos para poder orar y también para poder meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que envíes tu Santo Espíritu a nuestro medio para que al abrir tu palabra podamos entenderla, podamos tenerla en nuestro corazón, pero también ponerla por obra. Y también, Padre, queremos rogarte que perdones nuestras faltas y pecados en la sangre de Jesús, para que estemos limpios, Señor. Y Padre, agradecemos todos los bienes, todas las bendiciones, todas las protecciones, todos los cuidados otorgados. Queremos rogarte, Señor, que nos acompañes en esta hora y que tú permitas, Señor, que al abrir tu palabra, meditar en ella y luego al poner las cosas en tus manos de amor, Señor, podamos estar en tu presencia y podamos estar, Señor, tomados de tu mano y podamos dejar las cosas bajo tu voluntad. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, por supuesto, como siempre decimos, este video va a quedar ahora en el Facebook. Ahora tenemos la oportunidad de estar en vivo, pero va a quedar para que si alguno no lo pudo ver por una cuestión horaria, lo pueda ver posteriormente. Y también este mismo mensaje se sube al canal de YouTube. Así que tenemos oportunidades de poder repetir la vista de este mensaje por si alguna cosa queremos repasar o brindárselo a otros en la oportunidad de que puedan compartir este mensaje también. Bueno, decíamos y estábamos orando para que la palabra de Dios pueda ser clara en nuestro corazón. El título del mensaje de esta tarde, ya entrando en las horas de la noche, pero todavía es tardecita, se titulaba La necesidad de la prudencia. Bueno, el título puede ser tal vez no hablarnos del todo del tema de esta tardecita, pero ustedes van a ver ahora cuando empecemos a leer que va a estar justo a lo que la palabra de Dios nos está proponiendo. Y allí, si vamos a Mateo capítulo 25, los versículos 1 al 13, está presente una parábola que el Señor les dijo a sus discípulos cuando estaba predicando aquel sermón profético. Nosotros habitualmente leemos Mateo capítulo 24, pero el capítulo 24 va acompañado del capítulo 25, donde hay tres parábolas, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola del juicio de las naciones. O sea que esas tres parábolas ilustran algo que el capítulo 24 también nos quiere decir, que hay una necesidad de ser prudentes. ¿De ser prudentes en qué? De ser prudentes en la preparación y en el servicio. Preparación y servicio. Y nosotros vamos a estudiar la primera de estas parábolas que está presente en los versículos 1 al 13. Capítulo 25, versículos 1 al 13. Dice allí: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, para muchos es muy familiar esta parábola de las 10 vírgenes. Por supuesto, esas 10 vírgenes representan a los hijos de Dios, aquellos que conocen la noticia de un Salvador que vino a morir por ellos, pero también que va a volver a buscar a su pueblo. Estas 10 vírgenes están esperando al esposo. ¿Y quién es el esposo? Bueno, el esposo es Jesús. Las bodas son la entrada al reino de los cielos. De hecho, Apocalipsis nos habla de la cena de las bodas del Cordero, que es como la inauguración del reino de los cielos. Y también se nos dice en este relato que estas vírgenes tenían lámparas. Y esas lámparas eran alimentadas con aceite. El aceite muchas veces en la Biblia representa la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Unas eran prudentes, tenían aceite suficiente para poder velar y esperar al esposo. Y otras eran insensatas y no tenían suficiente aceite. Dice el relato que todas se durmieron, a todas les agarró el sopor, a todas les agarró un momento de inconsciencia. Pero cuando se dio el grito, ahí viene el esposo, que fue en el momento más oscuro de la noche, allí a la medianoche, las prudentes tenían suficiente aceite para encender sus lámparas, para esperar al esposo, recibir al esposo y entrar a las bodas. Pero las insensatas pidieron ese aceite a las prudentes le dijeron: miren, para que no nos falte, vayan y compren. Pero cuando ya fueron, era demasiado tarde al volver para entrar a las bodas. ¿De qué nos habla esta parábola? Bueno, nos habla de una necesidad, de la necesidad de poder estar preparados, de la necesidad de no especular como hijos de Dios con respecto a la segunda venida de Cristo. Fíjense que el versículo 13 culmina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros no tenemos que especular con fechas. La Biblia no nos revela ninguna fecha del regreso de Jesús. Y cuando la palabra de Dios dice ni el día ni la hora, algunos dicen: bueno, no podemos saber ni el día ni la hora, pero sí podemos saber el mes y el año. Saben que es una expresión semítica, un giro del idioma, decir día y hora, en reemplazo de la idea de decir no se conoce la fecha. No hay una fecha conocida ni una fecha revelada. Ni año, ni mes, ni día, ni hora. Nada. No hay una fecha revelada. Y eso es así para que nosotros no especulemos. Para que nosotros no digamos: bueno, más tarde voy a prepararme, más tarde voy a estar en las cosas del Señor. Hoy hay muchas cosas que pueden distraer nuestra atención de las cosas del Señor. Pueden distraernos los problemas, y muchas veces son problemas muy difíciles, pero, ¿saben? Los problemas no tienen que distraernos de nuestra idea de prepararnos para la venida de Jesús. Jesús dijo algo muy claro respecto de los problemas: quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que todos nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas que nos incomodan. La cruz
no era necesariamente algo cómodo, pero el Señor nos dice que tenemos que tomar ese problema y ir en pos de Jesús. Y no distraer nuestra vista, no distraer nuestra mirada de las cosas de Jesús. Como dice allí en Hebreos 12:3, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Y también es necesario que en esta prudencia que tenemos que tener en la preparación, podamos tener una vida de oración, una vida de dependencia en oración, para que el Señor pueda entrar en una relación efectiva con nosotros. Si nosotros oramos y nos relacionamos con el Señor, dejamos todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todos nuestros pesares, inquietudes en las manos de Dios, es seguro que el Señor nos va a responder. Y es seguro que también en esos pedidos que hacemos, pidamos al Señor que nos dé su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu que Jesús mismo ha prometido para todo aquel que cree y que lo recibe en su corazón, es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es quien nos guía, es quien nos lleva de triunfo en triunfo, es quien cambia nuestro corazón, es quien nos da frutos, esos frutos del Espíritu que son una transformación de nuestra vida, una transformación de nuestra perspectiva. Así que en esa prudencia nosotros tenemos que ser dependientes en oración. Pero ¿qué más tenemos que ser? Recuerden, siempre decimos que oración sin estudio de la Biblia no va. Y estudio de la Biblia sin oración tampoco va. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que imbuirnos en la palabra de Dios. Tenemos que ser poderosos en las Escrituras. ¿Para qué? Para tener las mejores ideas, para tener las mejores perspectivas, para conocer de las promesas de Dios, pero también para conocer por dónde va la historia humana, para que las cosas no nos sorprendan, para que nosotros podamos saber que, bueno, aunque algunas promesas hay y algunas expectativas y siempre está una especie de idea voluntarista de que todo va a cambiar, saber que las cosas van a ir en degradé, digamos, de mal en peor, dice la Biblia. Pero nosotros no desanimarnos por ello, sino tomarnos de la mano del Señor, permitir que el Señor nos guíe aún en medio de las dificultades más difíciles, más profundas, permitir que el Señor nos guíe. Eso es parte de la prudencia, el estudio de la palabra de Dios, imbuirnos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que es quien inspiró la palabra de Dios, nos va a ayudar con la palabra de Dios a tener esa fortaleza y esa sabiduría que necesitamos para que la guía pueda ser efectiva en nuestra vida. Y por supuesto que esa prudencia tiene que ver con obediencia, porque nosotros podemos estar como las vírgenes, ¿no? Pasando tal vez momentáneamente algún momento de distracción, ¿no? Bueno, ellas se durmieron, eso es más que distracciones, es sumirse en un estado de inconsciencia, ¿no? Pasa a veces en la vida que por alguna razón perdemos la noción del tiempo en el que estamos viviendo, de esta batalla entre el bien y el mal que existe, perdemos la noción de lo que es más importante en la vida, ponemos nuestro foco, nuestra mirada en cosas que son secundarias, pero lo cierto es que no tenemos que esperar a dormirnos, ¿eh? Dice allá en Romanos capítulo 13 que es hora de despertar del sueño, ¿no? Es hora de despertar del sueño. Tal vez sea un eco de esta parábola, de este mensaje profético, de este sermón profético de Jesucristo. Y en esa prudencia tiene que tener cabida el deseo de ser obedientes. El deseo de que en obediencia podamos avanzar. Y saben, es muy sencillo, o resulta un poco más sencillo, obedecer cuando todo va bien. Pero se pone más difícil obedecer cuando es un momento duro, cuando es un momento cúlmine, cuando es un momento en que estamos, como se dice por ahí, entre la espada y la pared, cuando estamos pasando una prueba y esa prueba nos
parece obligar a desobedecer para sortear la prueba, pero ahí tiene que estar nuestra convicción bien clara. Pensando en un montón de personajes bíblicos, ¿no? Dice la Escritura, las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, ¿no? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todos esos cuadros, todas esas historias de fidelidad. Estoy pensando en Daniel, en el foso de los leones. Estoy pensando allí en los 3 hebreos, amigos de Daniel, que no se arrodillaron ante la estatua. Estoy pensando en tantos personajes que fueron José, ¿no? Que no cedió ante la tentación, sino que prefirió la obediencia. Y aún fue enviado a la cárcel, pero ahí en la cárcel todo fue dirigido por el Señor. Estoy pensando en el apóstol Pablo, que a pesar de un montón de pruebas y tribulaciones, él siguió obediente al Evangelio y siguió hasta que ofrendó su vida en la causa de Cristo. O sea, esa disposición a la obediencia tiene que estar en nuestra vida, construyendo esta prudencia. Porque llegarán momentos más difíciles que este, más dramáticos, más, desafiantes, en los cuales tendremos que tomar una postura, tomar una decisión firme de estar de parte de la verdad. Pero si no empezamos antes a tener esa prudencia de la obediencia, que se construye fácilmente con dependencia y decisión. Ponernos en las manos del Señor, pero también decidir cada día ser parte del reino de Dios, ser parte de los hijos de Dios, de aquellos que somos parte de su grey, ¿no? Y eso se conforma en una relación, se conforma a través de lo que la palabra de Dios nos invita a practicar. Así que la prudencia no es, ustedes verán, la construcción de un día, ni el arrebato de un momento. Fíjense acá las 10 vírgenes, ¿no? Todas tenían la idea de esperar al esposo. Todas tenían lámparas. Todas tenían aceite. Unas habían provisto para todo el transcurso de la noche y otras se quedaron cortas con el aceite. Todas tenían un mismo objetivo, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Nos puede pasar a nosotros también, mis queridos hermanos, que aunque tengamos acceso a la verdad, aunque tengamos las mejores ideas y las mejores intenciones, en lugar de construir la prudencia en nuestra vida, que tiene que ver con la oración, con el estudio de la palabra de Dios, tiene que ver con pedir el Espíritu Santo cada día, tiene que ver con tener disposición hacia la obediencia, tiene que ver con enfrentar las pruebas siempre poniéndonos del lado del Señor, tiene que ver con una idea clara de alimentarnos y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ver con que la perspectiva de nuestras ideas y de nuestras decisiones estén dentro del marco de la palabra de Dios. Hay veces que hay decisiones que parecen menores, pero saben que de decisiones menores están construidas las decisiones mayores. Por eso no tenemos que permitir que ninguna decisión nuestra quede fuera del marco de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, fuera del marco de lo que nosotros podríamos solicitar y pedir a Dios en oración. Y de esa manera se construye la prudencia. De esa manera podemos velar de una manera efectiva, sin especulaciones, sin decir, bueno, mañana voy a hacer esto, mañana voy a decidir aquello, mañana voy a restaurar esto en mi vida, mañana le voy a permitir al Espíritu Santo que me cambie, porque no es lo de un momento y no tiene que ser improvisado. Fíjense que las 5 insensatas improvisaron. Las 5 prudentes fueron previsoras. Por eso esto nos habla de la necesidad de ser prudentes, de la necesidad de prepararnos, pero de prepararnos genuinamente, en serio, de prepararnos en forma sincera,
no que sea simplemente una postura, una ideología. ¿Saben cuál es la diferencia entre la ideología y la práctica? Es que la ideología puede quedar ahí, en una teoría. Hay personas que viven por la ideología, sí, es verdad. Pero un gran número de personas sostienen cierta ideología, pero en la vida misma, en la vida de todos los días, esa ideología se diluye. En cambio, cuando nosotros hablamos de la práctica de la fe cristiana, cuando hablamos de la práctica de todo lo que el Señor nos enseña, estamos hablando de esto, de la prudencia. Estamos hablando de la previsión, estamos hablando de prepararnos, estamos hablando de pedir el Espíritu Santo, de entregar todo al Señor en oración, de estudiar su palabra, buscando sus promesas, buscando estudiar las profecías para saber por dónde va todo, buscando que todas nuestras decisiones estén en el marco de la palabra de Dios y por supuesto buscando depender siempre de Dios y de su voluntad. La prudencia es una necesidad de nuestra vida y no es, como decíamos recién, el arrebato de un momento. Tiene que ser una decisión hacia la obediencia, una construcción del día a día, dependiendo del Señor en oración, dependiendo de su palabra. Por eso es necesario, nosotros que estamos esperando al esposo, ¿no? Nosotros que estamos esperando a Cristo, que nuestro nombre indica que queremos ver al Señor viniendo en gloria y majestad y que somos aquellos que le esperan, necesitamos ser prudentes. Prudentes como dice la Biblia, en ese sentido, en ese marco, en esa forma, para que nos podamos preparar sin especulaciones y que la palabra de Dios pueda tornarse una realidad en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro derrotero de vida. Y que el Espíritu Santo pueda darnos esos frutos necesarios de crecimiento para vida eterna. Dios pueda bendecir a cada uno, Dios pueda alcanzar a cada uno y Dios pueda permitirnos entender cada vez mejor esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la necesidad de ser prudentes. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las familias. Bueno, tenemos la oportunidad de poder tener los pedidos, agradecimientos, testimonios que ustedes quieren contar en este 11 de noviembre. Y acá tenemos el cuaderno de oración. Recuerden ustedes que siempre estamos orando por todo lo que dice aquí. Entonces, comenzamos acá. Muy bien. Entonces, nuestro hermano Walter Vilte, dice: quiero agradecer porque mis papás fueron dados de alta hoy al mediodía. Tienen que seguir medicados y aislados, pero están en su casa. Bueno, nos alegramos con nuestro hermano Walter porque estábamos orando por los papás y bueno, Dios respondió nuestra oración. Están mejorando, por supuesto tienen que seguir con el tratamiento, pero ya es una buena noticia que hayan sido dados de alta y que puedan seguir en su casa el tratamiento. Así que seguiremos orando por los papás de Walter, pero agradecemos al Señor por esta hermosa noticia. Ruth Tello nos dice: hola, feliz miércoles de oración. Nuestro hermano Hugo Martínez nos pide que oremos por los enfermos de COVID y por la salud de Catalina. Venimos orando por Catalina, ella está consignada aquí en el cuaderno de oración, pero seguiremos orando por Catalina y también por el hermano Hugo y todo Parque San Martín. Aníbal Bejarano nos está diciendo: feliz miércoles, quería pedir oración por Fernanda Daniela Monestes. Es la mamá de mi amigo Alan. Ella tiene cáncer de intestino y está delicada. Gracias, buena semana. Así que oremos por Fernanda Daniela. También nuestra hermana Ruth nos está diciendo: agradezco a Dios por sus cuidados y pido oración por mis hermanos de la iglesia que están pasando por pruebas difíciles. Muy bien, hermana. Estaremos orando. Nuestro hermano Hugo nos dice: por los estudios del colegio finales de Lucas, Jacquelina y Brenda. Muy bien.
y por mi salud física y espiritual. Estaremos orando, hermano. Nuestro hermano Walter nos dice, quiero pedir por las personas que han decidido bautizarse. Muy bien, tenemos pronto, si Dios permite, la oportunidad de poder tener un primer momento de ceremonia bautismal, así que pidamos para que Dios siga acompañándonos en los preparativos. María Elena Sánchez nos dice, buenas tardes para todos, feliz miércoles, bendiciones. Bendiciones, hermano. No sé si tenemos algún otro pedido. Muy bien. Nuestro hermano Faustino nos dice, feliz miércoles, pido oración por la iglesia y los enfermos. Agradezco por los que fueron sanados. Muy bien, gracias hermano Faustino. No sé si hay algún otro. Bien, bueno, yo manifiesto nuestros pedidos como familia. Pedimos siempre que Dios nos cuide, nos proteja, que el Señor nos vaya guiando en medio de estas circunstancias. Ruego por mi hijo Santiago, que está rindiendo varios finales y parciales también de diferentes materias de la universidad. Pido por mis hijos también, Rocío y José, que también están con una carga de pruebas y cosas para terminar los diferentes ciclos, uno el secundario y el otro el primario. Y bueno, pido por nuestra familia para que Dios bendiga y proteja, por las iglesias, para que Dios bendiga y proteja a cada familia, a los enfermos, a los que están con dificultades económicas, a los que están con penurias espirituales o emocionales, a los que están decidiéndose por Cristo, que el Espíritu Santo los guíe, los acompañe muy especialmente. Y pido por estos últimos meses del año para que el Señor nos vaya guiando en todo este proceso que estamos viviendo, que sea lo más oportuno posible, de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, si les parece, tenemos una oración para poder elevar todos estos pedidos y todas estas buenas intenciones en las manos del Señor, y luego tenemos bueno, la despedida. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, aquí hemos leído diferentes pedidos. Algunos se refieren a la salud física, otros se refieren a la salud espiritual, otros tienen que ver con las cuestiones económicas, otros tienen que ver con agradecimientos por recuperaciones, algunos pedidos tienen que ver con cuestiones académicas, por los estudios, Señor, de diversos jóvenes. Yo te ruego, Señor, que tú puedas alcanzar con tu poder y bendición a todos los hermanos que han solicitado un pedido de oración, un agradecimiento, y a cada uno de los pedidos que se han manifestado, Señor. Te ruego, Señor, que tu mano poderosa, sanadora, tu mano guiadora, tu sabiduría, nos pueda, Señor, responder estos pedidos conforme a tu santa y divina voluntad. Por eso dejamos todos estos pedidos y también dejamos todos estos agradecimientos en tus manos de amor, Señor. Para que tú sigas actuando, para que tú sigas, Señor, guiando, ayudando, para que, Señor, podamos ver felices realidades por tu intervención, que podamos ver cómo las personas pueden sanarse, cómo las personas pueden aprobar los exámenes, cómo las personas pueden entregarse a Cristo en las aguas del bautismo, cómo las personas pueden, Señor, superar problemas económicos, emocionales, espirituales, y que al ver esa acción tuya por los pedidos que antes pusimos en tus manos, podamos darte gloria y honra y saber que tú nos amas, tú nos escuchas y tú intervienes, Señor, y que ninguna oración cae en saco roto, Señor. Padre, bendice a todas las iglesias, bendice a todos mis hermanos, bendice, Señor, a las familias, bendice cada dificultad, cada inquietud, cada situación difícil que se esté viviendo, que tu paz, tu bendición, tu ayuda puedan estar, Señor. Y Padre, gracias, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos provees, porque tú nos proteges. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, sin mérito nosotros, pidiéndote, Señor, que podamos ser prudentes como tú demandas, prudentes para prepararnos para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Padre, todo lo agradecemos, todo lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y buen resto de la semana.